Relatos de Belcebú a su nieto, por George Gurdjieff. Capítulo 48. Conclusiones del autor. Después de 6 años de trabajo, vividos sin la menor piedad hacia mí mismo y en un estado de tensión mental casi incesante, al fin terminé ayer de redactar, en forma accesible a todos, me parece, la primera de las 3 series de libros que tenía la intención de escribir, y en los cuales había decidido exponer un conjunto de ideas cuyo desarrollo debía permitirme cumplir en teoría, antes de realizar su aplicación práctica por un medio previsto de antemano y puesto a punto, 3 tareas que me había fijado. Mediante la primera serie, destruir en la gente todo cuanto en sus falsas representaciones les parece existir en realidad. En otras palabras, barrer sin misericordia todas las baratijas acumuladas en el pensar humano en el transcurso de las edades. Mediante la segunda, preparar nuevos materiales de construcción y por medio de la tercera, edificar un mundo nuevo. Una vez terminada la primera serie de libros, seguiré ahora una práctica establecida en la Tierra desde hace mucho tiempo, la de siempre concluir una gran obra con lo que unos llaman un epílogo, otros un postfacio, otros un postscriptum, etc. Yo también me propongo escribir algo por el estilo. Con este fin, releí muy atentamente esta mañana el prefacio que había escrito hace 6 años con el título Despertar del pensar, con la intención de tomar de allí las ideas que me permitirán realizar lo que llamaré una fusión lógica de ese comienzo con esta conclusión que estoy a punto de escribir. Al leer ese primer capítulo redactado hace solamente 6 años, tuve la sensación de que había sido escrito hace muchísimo tiempo, sensación que aparece hoy en mi presencia general probablemente por el hecho de que durante esos años tuve que pensar con intensidad y hasta podría decirse experimentar todo el material que necesitaba para escribir 8 gruesos volúmenes. Pues no es en balde que en esta rama de la verdadera ciencia relativa a las leyes y asociaciones del pensar humano, que nos ha llegado de los tiempos más remotos, conocida sin embargo solo por una pequeña minoría de nuestros contemporáneos, ha sido establecido que la sensación del transcurrir del tiempo es directamente proporcional a la calidad y a la cantidad del flujo de los pensamientos. Leía pues ese primer capítulo, sobre el que había meditado profundamente y experimentado cada uno de sus aspectos, bajo la acción casi exclusiva de una automortificación voluntaria, y que había escrito en una época en que el funcionamiento de mi presencia general, funcionamiento que engendra en el hombre lo que se llama el poder de manifestarse por su propia iniciativa, estaba desarmonizado por completo. Es decir, en la época en que yo estaba todavía muy mal, a consecuencia del accidente que había tenido poco tiempo atrás, como resultado de una carrera desenfrenada en la que mi automóvil fue a estrellarse a toda velocidad contra un árbol, testigo silencioso de la huida desordenada de los siglos en la historia vía entre la capital del mundo, París, y la ciudad de Fontainebleau, carrera que, según toda sana comprensión humana, debería haber puesto fin a mi vida, y de pronto surgió en mí una decisión muy firme. Al recordar el estado en que me encontraba durante el período en el cual escribía ese primer capítulo, no puedo impedirme aquí, debido a cierta pequeña debilidad que me hace experimentar siempre una íntima satisfacción cada vez que veo aparecer en el rostro de los estimables representantes actuales de la ciencia exacta esa sonrisa que sólo a ellos pertenece, añadir que si, después de este accidente, mi cuerpo fue magullado, y con tal desbarajuste hasta el punto de ofrecer, durante largos meses, un cuadro que podrían haber titulado Un pedazo de carne viviente en una cama limpia, sin embargo mi espíritu, o lo que comúnmente se llama así, sometido desde hacía mucho tiempo a una disciplina justa, no estuvo deprimido en absoluto, a pesar del estado físico de mi cuerpo, tal como debería haber estado según todas las nociones de ellos. Muy al contrario, su poder estaba incluso acrecentado por la intensa excitación que habían hecho surgir en él, justo antes del accidente, las repetidas decepciones que me causaron los hombres, sobre todo los que se dedican a la ciencia, como dicen ellos,
y la desilusión que me proporcionó ese ideal formado poco a poco en mi presencia general por efecto de un mandamiento inculcado desde mi infancia, y el cual recuerda que la meta más elevada y el sentido mismo de la vida humana es esforzarse por el bien del prójimo, lo que solo es posible por medio de una renuncia consciente al propio. Así, después de haber releído con atención ese capítulo de introducción a la primera serie, escrito en las condiciones que dije, y al recordar por asociación los textos de los numerosos capítulos siguientes que, según mi convicción, eran de naturaleza tal como para producir en el consciente de los lectores impresiones desacostumbradas, engendrando siempre resultados sustanciales, yo decidí, yo, o más exactamente ese algo dominante en mi presencia general, que representa hoy la suma de los resultados surgidos de los datos cristalizados durante mi vida, datos que generalmente suscitan en el hombre que se ha fijado como meta adquirir en el curso de su existencia responsable un pensar activo e imparcial, la capacidad de penetrar y comprender el psiquismo de hombres de distintos tipos. Yo decidí, dije, bajo el efecto del impulso llamado amor al prójimo, que en ese momento surgía en mí, limitarme, para concluir esta primera serie, a reproducir el texto de la primera de las numerosas conferencias leídas en público en la época en que aún existía el establecimiento fundado por mí, con el nombre de Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre. Ese instituto, dicho sea de paso, ya no existe. Y me parece a la vez necesario y oportuno, sobre todo para apaciguar a ciertas personas en diversos rincones del mundo, declarar sin reservas que lo he liquidado completamente y para siempre. Y no fue sin un inexpresable impulso de tristeza y desaliento que me vio obligado a tomar la decisión de liquidar ese instituto, así como todo cuanto había sido organizado y preparado con tanto esmero para la apertura en varios países el año siguiente de 18 de sus sedes. En resumen, de abandonar todo lo que había creado hasta entonces por medio de una labor casi sobrehumana. Tuve, sin embargo, que resignarme a ello, porque unos 3 meses después del accidente de que hablé, tras haberse restablecido más o menos el funcionamiento de mi pensar ordinario, aun cuando mi cuerpo permanecía completamente incapacitado, comprendí que tratar de salvaguardar la existencia de ese instituto, en ausencia de verdaderos hombres a mi lado, y en la imposibilidad en que estarían sin mi ayuda, de procurarse los enormes medios materiales que exigía, terminaría inevitablemente en una catástrofe cuyo resultado para mí mismo, en mi vejez, así como para muchas personas dependientes enteramente de mí, sería el de vegetar medio muertos de hambre. La conferencia que me propongo agregar como conclusión de esta primera serie fue leída más de una vez durante la existencia del instituto por mis alumnos de primera fila, como eran llamados entonces. Algunos de ellos, muy a mi sincero pesar, manifestaron más tarde una deplorable predisposición de su esencia a una transformación rápida de su psiquis en psiquismo hasnamusiano, predisposición que se hizo pronto evidente y perceptible para todas las personas más o menos normales a su alrededor en el momento de la crisis inevitable, provocada por mi accidente, de todo cuanto yo había realizado anteriormente, pues se les vio a todos temblar por su pellejo, aterrorizados ante la idea de perder su bienestar personal, del que además me eran deudores, y luego, abandonando la obra común con el rabo entre las patas, volver furtivamente a sus perreras, donde, aprovechando las migas caídas de mi festín de ideas, abrieron lo que llamaré sus oficinas de mistificación, y con un secreto sentimiento de esperanza, y quizás hasta de alegría, al pensar en verse pronto libres para siempre de mi vigilante control, comenzaron a fabricar con toda clase de pobres ingenuos clientes para asilos de locos. Y escogí esta conferencia porque desde el momento en que me dispuse a propagar las ideas que quería hacer penetrar en la vida de los hombres, fue especialmente concebida aquí, en Europa, para servir de introducción a la serie completa de las conferencias cuyo solo conjunto podía hacer resaltar en una forma accesible a todos la necesidad y hasta la imperiosa obligación de una puesta en práctica efectiva de las verdades inmutables que yo había elucidado y establecido en el transcurso de medio siglo de trabajo activo, de día y de noche, y probar al mismo tiempo que realmente es posible hacer servir estas verdades al bien de todos. Por otra parte,
Encontrándome en el auditorio, en ocasión de la última lectura que de ella se hizo, le agregué un suplemento que correspondía en todos los puntos al pensamiento secreto insertado por el señor Belcebú mismo en lo que llamaré su acorde final. Y este suplemento, iluminando una vez más esa suprema verdad objetiva, permitirá al lector, según creo, percibirla y asimilarla como corresponde a un ser que se considera a la imagen de Dios. Primera conferencia. La diversidad conforme a las leyes de las manifestaciones de la individualidad humana. Leída por última vez en el Neighborhood Playhouse en Nueva York en enero de 1924. Como resalta de las investigaciones de muchos sabios de épocas pasadas y a la vez de las búsquedas realizadas según métodos muy excepcionales por el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre del señor Gurdjieff, la individualidad integral de todo hombre, conforme a las leyes superiores, así como a las condiciones del proceso de vida de los hombres que se han establecido en la Tierra desde el comienzo y que poco a poco se han radicado allí, sea cual sea la herencia de la que ese hombre es el resultado, y sean cuales fueren las condiciones accidentales de su aparición y de su desarrollo, debe desde el comienzo de su vida, responsable, para responder al sentido y a la predestinación de su existencia como hombre y no como un simple animal, consistir absolutamente de cuatro personalidades distintas bien determinadas. La primera de estas cuatro personalidades independientes no es otra cosa que el conjunto del funcionamiento automático propio tanto del hombre como del animal, cuyos datos se componen por una parte de la suma total de los resultados de las impresiones recibidas desde el nacimiento y que provienen tanto de la realidad circundante como de todo cuanto ha sido implantado intencionalmente en ellos, y por otra parte de los resultados del proceso, también inherente a todo animal que se llama ensueño. El conjunto de este funcionamiento automático es lo que la mayoría de la gente llama, en su ignorancia, el consciente, o en el mejor de los casos, el pensar. La segunda de las cuatro personalidades, que la mayoría de las veces tiene un funcionamiento completamente independiente de la primera, es la suma de los resultados de aquellos datos que se depositan y se fijan en la presencia del hombre, como en la de todo animal, a través de sus 6 órganos receptores de vibraciones de calidades diferentes, órganos que funcionan conforme a las nuevas impresiones percibidas y cuya sensibilidad depende de la herencia y de las condiciones en las que se efectuó la formación preparatoria para una existencia responsable. La tercera parte independiente de un ser integral representa a la vez el funcionamiento básico de su organismo y el juego de las manifestaciones reflejo-motrices que actúan, unas sobre otras, dentro de ese funcionamiento, manifestaciones cuya calidad también depende de la herencia y de las diversas condiciones de la formación preparatoria de ese ser. En cuanto a la cuarta personalidad del hombre, que también debería representar una de las partes distintas del individuo integral, no es otra cosa que la manifestación del conjunto de los resultados del funcionamiento ya automatizado de las 3 personalidades enumeradas, separadamente formadas en él e independientemente educadas. En otras palabras, ella es lo que en un ser se llama el yo. En la presencia general del hombre, existe para la espiritualización y la manifestación de cada una de las 3 partes separadamente formadas de su todo integral, lo que se llama una localización centro de gravedad independiente, es decir, un cerebro, y cada una de estas localizaciones, con su propio sistema entero, posee para el conjunto de sus manifestaciones particularidades y predisposiciones propias de ella sola. En consecuencia, para que el perfeccionamiento integral del hombre sea posible, es del todo indispensable aplicar a estas 3 partes la educación justa que conviene a cada una de ellas y no el tratamiento que se les inflige en nuestros días con ese mismo nombre de educación. Solo así el yo, que debe estar en el hombre, será su propio yo. De acuerdo con las búsquedas experimentales ya señaladas, sostenidas durante largos años y fundadas en bases serias, como por otra parte según una reflexión sana e imparcial, accesible incluso a un hombre contemporáneo, la presencia general de cada uno, y sobre todo la de aquel que no se sabe muy bien por qué, manifiesta la pretensión de no ser un hombre común, sino un intelectual, en el verdadero sentido de la palabra, debería componerse de esas 4 personalidades distintas, plenamente caracterizadas, y cada una de ellas debería ser desarrollada de manera apropiada
a fin de que durante la existencia responsable las manifestaciones de todas estas personalidades distintas armonicen entre sí. Para hacer resaltar la diversidad de origen y de naturaleza de las personalidades que pueden manifestarse en la organización general del hombre y marcar bien la diferencia entre el yo, que debe existir en la presencia general de un nombre sin comillas, es decir, un verdadero hombre, y el pseudo yo, que la gente confunde hoy en día con él, se podría recurrir a una excelente analogía. Esta ha sido usada, como se dice, con todas las salsas, a fuerza de ser empleada por aquellos que se llaman espiritistas, ocultistas, teósofos y otros especialistas contemporáneos de la pesca en aguas revueltas, en sus chácharas sobre el cuerpo astral, el cuerpo mental y otros cuerpos que ellos suponen que existen en el hombre. Sin embargo, conserva su valor para aclarar la cuestión que examinamos en este momento. El hombre considerado como un todo, con sus distintas localizaciones funcionando separadamente, o mejor, con todas sus personalidades formadas y educadas independientemente unas de otras, ofrece una similitud casi perfecta con el carruaje destinado al transporte de un pasajero, compuesto de un coche, de un caballo y de un cochero. Hay que destacar ante todo que la diferencia entre un verdadero hombre y un pseudo hombre, es decir, entre el hombre que tiene su propio yo y el que no lo tiene, es puesta en evidencia en esta comparación por el pasajero sentado en el carruaje. En el primer caso, el del verdadero hombre, el pasajero es el amo, mientras que en el segundo, el pasajero no es sino el primer transeúnte que llega, quien, como el cliente de un coche de alquiler, cambia a cada momento. El cuerpo físico del hombre, con todas sus manifestaciones reflejo-motrices, corresponde simplemente al carruaje mismo. El conjunto del funcionamiento y de las manifestaciones del sentimiento corresponde al caballo uncido al carruaje y del cual tira. En cuanto al cochero, en su asiento, quien conduce al caballo, éste representa lo que llaman comúnmente el consciente o el pensar. Finalmente, el pasajero sentado en el carruaje y que da órdenes al cochero es lo que se llama el yo. Toda la desgracia de los hombres contemporáneos proviene esencialmente de que, en razón de los métodos de educación anormales infligidos por todas partes a la generación joven, la cuarta personalidad que debería estar presente en todo hombre que ha llegado a la edad responsable les falta por completo, y casi todas contienen únicamente las tres primeras partes enumeradas, que además se han formado por sí solas y de cualquier manera. En otras palabras, los hombres contemporáneos de edad responsable no representan nada más que un coche de alquiler. ¿Y en qué estado? Un coche deteriorado, cuyos días felices ya se han ido, un viejo rocinante, y en el asiento, un cochero andrajoso medio dormido, medio borracho, que pasa el tiempo asignado por la madre naturaleza para el perfeccionamiento de sí, esperando en esquinas, perdido en sueños fantásticos, a algún pasajero ocasional. El primer transeúnte que llega lo llama, lo alquila por horas, dispone de él a su antojo y no solamente de él, sino de todas las partes del carruaje que le están subordinadas. Si proseguimos esta comparación entre un hombre contemporáneo típico con sus pensamientos, sus sentimientos, su cuerpo y un coche de alquiler con caballo y cochero, se nos hará evidente que en cada una de las partes que constituyen esos dos agregados han de formarse hábitos, necesidades y gustos netamente definidos que no pertenecen sino a dicha parte. En efecto, conforme a su diversidad de origen, a las condiciones de su formación y a sus posibilidades particulares, han de constituirse en cada una de ellas su propio psiquismo, sus propias nociones, sus propias reglas subjetivas, sus propios puntos de vista, y así sucesivamente. El conjunto de las manifestaciones del pensar humano, con todas las inherencias propias de su funcionamiento y todas sus particularidades específicas, corresponde en casi todos sus aspectos a la esencia y a las manifestaciones de un típico cochero de plaza. Con todos los cocheros de plaza en general, él es del tipo cochero de punto. No es completamente iletrado, ya que la legislación de su país ha decretado la instrucción pública obligatoria de lectura, escritura y aritmética, y en su infancia tuvo que gastar pantalones de vez en cuando en los asientos de la escuela parroquial. Aun cuando él mismo viene del campo y ha permanecido tan ignorante como sus compañeros que se quedaron en el pueblo,
Sin embargo, llamado por su profesión a rozarse con gente de nivel y educación diferentes, ha recogido de aquí y de allá toda una colección de expresiones que abarcan nociones variadas y ahora mira desde sus alturas con perfecto desdén todo lo que viene del pueblo, rechazándolo con indignación como oscurantismo. En resumen, es un tipo a quien se aplica perfectamente este solagio. Corneja, Corneja, pierdes tu tiempo. Jamás serás un pavo real. Se considera a sí mismo competente, hasta en materia de religión, de política y de sociología. Con sus iguales le gusta discutir. A aquellos que considera inferiores a él les enseña. Con sus superiores se muestra adulador, servil. Se pone en cuatro patas ante ellos. Una de sus mayores debilidades es la de correr tras las criadas y las cocineras del barrio, pero lo que le gusta por encima de todo es, después de una gran comilona, saborear una o dos copitas, después de lo cual, plenamente saciado, medio amodorrado, sueña. Para satisfacer sus debilidades, roba regularmente una parte del dinero que le ha confiado su amo para el forraje del caballo. Como todo cochero de punto, no anda sino a garrotazos y, si le da por hacer algo sin que le haya sido ordenado, siempre es en espera de una propina. Esa atracción por la propia propina lo ha llevado poco a poco a detectar ciertas debilidades de la gente con quien trata, para aprovecharse, y automáticamente ha aprendido a valerse de artimañas, a adular, a pasar pomada, en suma, a mentir. Tan pronto se le presenta una ocasión y tiene un momento libre, se mete en un café o en un bar donde se queda horas soñando despierto ante un vaso de vino, conversando con un tipo de su especie o leyendo el periódico. Trata de tener aspecto imponente, lleva barba, y si es flaco, rellena su indumentaria a fin de parecer más importante. En cuanto al centro del sentimiento, el conjunto de sus manifestaciones y el sistema entero de su funcionamiento corresponden a la perfección al caballo del coche de alquiler. Esta comparación del caballo y de la organización del sentimiento humano nos permitirá además poner en evidencia el carácter erróneo y unilateral de la educación infligida hoy a la nueva generación. El caballo, debido a la negligencia de la que dieron prueba todos los que lo rodearon desde su más tierna edad y por el hecho de su constante soledad, se ha encerrado de alguna manera en sí mismo. En otras palabras, su vida interior se ha visto reprimida y ya no dispone para sus manifestaciones exteriores más que de la sola fuerza de inercia. Debido a las anormales condiciones circundantes, jamás ha recibido una educación especial. Ha crecido y se ha formado bajo la sola influencia de palizas brutales y de perpetuas vociferaciones. Siempre lo han mantenido amarrado, y en cuanto a su alimento, a guisa de heno y de avena, nunca ha recibido más que paja, lo que en nada corresponde a sus necesidades reales. Al no haber percibido jamás en ninguna manifestación de quienes lo rodean el menor signo de ternura o de amistad, el caballo está dispuesto ahora a entregarse con todo su ser a cualquiera que le haga la menor caricia. Tanto es así que las tendencias del caballo, privado de toda aspiración y de todo interés, deben concentrarse inevitablemente en comer, beber y en una atracción automática por el otro sexo. Por eso ronda siempre ahí donde puede satisfacerlas, y si por casualidad divisa algún paraje donde una de sus necesidades ha sido satisfecha tan solo una vez, aguarda el momento propicio para escapar hacia allá. Es necesario agregar que el cochero, aun teniendo una comprensión muy débil de sus deberes, sin embargo, es capaz de pensar con algo de lógica, y teniendo en cuenta el mañana ocasionalmente, ya sea por temor a perder su empleo o con la esperanza de recibir alguna recompensa, trata de hacer algo por su amo sin verse forzado a hacerlo. Pero el caballo, desprovisto de toda educación especial adaptada a su naturaleza, no ha recibido en el tiempo requerido ningún dato que le permita manifestar las aspiraciones que exige una existencia responsable. Por lo tanto, no puede comprender y ni siquiera puede esperarse de él que comprenda, porque debería hacer algo. ¿Por qué debería hacerlo? De modo que considera sus obligaciones con una total indiferencia y solo trabaja por temor a otra paliza. En cuanto al carruaje, que nuestra analogía corresponde al cuerpo considerado aisladamente de las otras partes independientes de la presencia general del hombre, su situación es aún peor.
Este carruaje, como todos los carruajes, está hecho de materiales diversos. Su construcción es de lo más complicada. Había sido destinado, lo cual parecerá evidente a todo hombre de sano juicio, al transporte de toda clase de carga, y no al uso que de él se hace hoy, es decir, solo al transporte de clientes de paso. La causa principal de los innumerables malentendidos de los que es víctima se debe al hecho de que había sido previsto para circular por los caminos vecinales, ya que los maestros carroceros habían dispuesto en consecuencia ciertos detalles interiores de su construcción. Por ejemplo, el principio de engrase, que es una de las principales necesidades de un vehículo hecho de materiales múltiples, había sido concebido de tal manera que la grasa pudiera esparcirse por todas las piezas metálicas bajo la sola acción de las sacudidas debidas a los tumbos inevitables en tales caminos. Pues bien, este carruaje, destinado a transitar pequeños caminos vecinales, se estaciona la mayor parte del tiempo en la ciudad, y cuando rueda lo hace por avenidas asfaltadas, planas como mesas de billar. A falta de sacudidas, el engrase de todas las piezas ya no se hace uniformemente, de modo que algunas de ellas acaban por oxidarse y dejan de cumplir la función que les había sido asignada. Por regla general, un carruaje rueda bien mientras sus partes móviles están bien engrasadas. Cuando no lo están lo suficiente, se recalientan y, al ponerse al rojo, dañan las piezas vecinas. Además, si hay exceso de grasa en alguna parte, la buena marcha del carruaje peligra. En uno u otro caso, se hace cada vez más difícil para el caballo tirar de él. El cochero contemporáneo, nuestro cochero de punto, ignora todo esto. No tiene la menor idea de esa necesidad de un engrase uniforme de su carruaje, e incluso si lo engrasa lo hace sin verdadero conocimiento de oídas, siguiendo ciegamente las sugerencias del primero que pasa. Así que cuando ese carruaje, ahora más o menos adaptado a carreteras planas, debe por alguna razón arriesgarse por un atajo, siempre le sucede algo. A veces es una tuerca que salta, otras es un perno que se tuerce. Siempre hay una pieza que se descompone, y después de tales tentativas el viaje raramente termina sin reparaciones, más o menos considerables. En todo caso, se ha vuelto hoy cada vez más peligroso usar este carruaje para los fines a los que estaba destinado. Si uno se pone a repararlo, hay que desmontar todo primero, examinar las piezas una por una y, como siempre en semejante caso, bañarlas en queroseno para limpiarlas bien antes de montarlas de nuevo. Además, muy a menudo, resulta urgente cambiar una pieza importante. Todo esto no es grave, si solo se trata de una pieza económica, pero a veces sucede que la reparación cuesta más que la compra de un coche nuevo. Pues bien, está claro que todo cuanto se ha dicho a propósito de las distintas partes cuyo ensamblaje constituye un coche de alquiler se aplica exactamente a la organización general de la presencia del hombre. Por la ausencia entre nuestros contemporáneos de todo conocimiento y de toda capacidad para preparar convenientemente a los adolescentes con miras a una existencia responsable, educando las diferentes partes que componen su presencia general, cada hombre parece hoy como algo verdaderamente absurdo y cómico en extremo, que presenta, volviendo a nuestro ejemplo, un cuadro como el siguiente. Un carruaje último modelo, apenas salido de la fábrica, barnizado por auténticos carroceros alemanes de la ciudad de Barmen, y entre las varas, esa clase de caballo que llaman en el país de Transcaucasia un Dlogitzi. Sí quiere decir caballo. Dgloz era el nombre de cierto armenio experto en el arte de comprar y desollar jamelgos. En el asiento de este carruaje de gran estilo está un cochero somnoliento, mal afeitado, hirsuto, con una levita grasienta que ha recogido en el basurero donde la había tirado como un harapo Hermenegilda, la ayudante de cocina. En la cabeza reluce un nuevo y flamante sombrero de copa, réplica exacta del de Rockefeller, mientras en su solapa resplandece un enorme crisantemo. Y el hombre contemporáneo ha de presentar inevitablemente este aspecto bufón, pues desde el primer día de su aparición, estas tres partes formadas en él, las que a pesar de ser de origen diferente y poseer cada una de ellas unas propiedades de calidad distinta, habrían debido, sin embargo, para servir a una meta única, desde la entrada del hombre en la existencia responsable, unirse para conformar su todo integral, comienzan a vivir aisladamente. Por así decir,
y a fijarse cada una en manifestaciones específicas sin acostumbrarse nunca a prestarse mutuamente el apoyo automático indispensable ni a comprender unas a otras, aunque fuese de manera aproximada. Así que más tarde, cuando se requieren manifestaciones concertadas, éstas no pueden producirse. Por cierto, gracias al sistema de educación de la nueva generación, ya sólidamente establecido en la vida del hombre, y cuyo único principio consiste en enseñar a los alumnos a repetir de memoria hasta embrutecerlos completamente un sinnúmero de palabras y expresiones sin sentido, y a hacerles reconocer por la sola diferencia de sonoridad la realidad que estas palabras supuestamente significan, el cochero es todavía capaz de explicar mal que bien a aquellos que son de su mismo tipo los deseos que él experimenta, y a veces hasta es capaz de comprender un poco a sus semejantes. Por sus chácharas con los demás cocheros, mientras espera clientes, y por su flirteo repetido en el umbral de las puertas con las sirvientas del vecindario, nuestro cochero de punto ha llegado a asimilar diversas formas del savoir-vivre. Se ha adaptado igualmente a las condiciones exteriores de la vida de los cocheros en general. Por ejemplo, se ha automatizado distinguir una calle de otra y a encontrar, frente a una vía interrumpida por causa de reparaciones, cualquier otro camino para llegar a la dirección solicitada. Pero el caballo, aun cuando es cierto que esa funesta invención contemporánea que llaman educación no se extiende hasta él, lo cual protege a sus facultades hereditarias de la atrofia, su formación se efectúa, sin embargo, en las condiciones anormales del proceso de existencia ordinaria. Crece así olvidado de todos como un huérfano y, por añadidura, maltratado, sin adquirir nada que corresponda ni al psiquismo bien determinado de su cochero, ni a su saber, de modo que permanece completamente ignorante de las formas de las relaciones recíprocas que se han vuelto habituales al cochero, y no se establece entre ellos, en definitiva, ningún contacto que les permita comprenderse. A pesar de eso, puede que en su vida encerrada, el caballo llegue a descubrir alguna forma de relación con su cochero y hasta a familiarizarse con algún lenguaje, pero por desgracia el cochero lo ignora y ni siquiera sospecha que eso sea posible. Aparte de que en esas condiciones anormales no se constituye ningún dato entre el caballo y el cochero para permitirles, por poco que sea, comprenderse automáticamente, hay además muchas razones exteriores, independientes de ellos, que les arrebatan toda posibilidad de alcanzar juntos la meta única para la que fueron destinados. En efecto, así como las diferentes partes independientes de un coche de alquiler están ligadas entre sí, el coche al caballo por las varas y el caballo al cochero por las riendas, asimismo, todas las distintas partes de la organización general del hombre están ligadas entre sí. El cuerpo con la organización del sentimiento por la sangre, y la organización del sentimiento con la del pensar, por lo que se llama Glanbletzoin, o sea, por esa sustancia que se constituye en la presencia general del hombre a partir de todos los esfuerzos viscerales intencionalmente realizados. El deplorable sistema de educación actual ha llevado a que el cochero haya dejado de tener la más mínima influencia sobre su caballo. Apenas si puede suscitar en el consciente del animal, por medio de las riendas, estas tres ideas: derecha, izquierda y alto. Aunque eso no siempre es así, pues las riendas generalmente están hechas de materiales que reaccionan a todos los fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, bajo una lluvia torrencial se hinchan y se alargan. Cuando hace calor sucede lo contrario, de modo que su acción sobre la sensibilidad automatizada de percepción del caballo es variable. Lo mismo se produce en la organización general del hombre ordinario cuando se modifica en él, bajo el efecto de una impresión cualquiera, lo que podría llamarse la densidad y el ritmo de Glanbletzoin. Su pensamiento pierde entonces toda posibilidad de acción sobre la organización del sentimiento. Así pues, resumiendo todo cuanto acaba de decirse, debemos, querámoslo o no, reconocer que todo hombre debe esforzarse por tener su propio yo. De otro modo, no será jamás sino un coche de alquiler en el cual podrá tomar asiento cualquier pasajero que dispondrá de él a su antojo. Además, no será superfluo indicar aquí que el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre se ha trazado como meta, entre otras tareas fundamentales, por una parte, la de educar en sus alumnos, primero separadamente, luego sus relaciones recíprocas,
según las necesidades de su vida subjetiva futura, cada una de las tres personalidades independientes de las que hemos hablado. Por otra parte, engendrar y desarrollar en ellos lo que cada portador del nombre de hombre sin comillas debería tener, su propio yo. Para una definición más exacta, y podría decirse científica, de la diferencia que existe entre un verdadero hombre, es decir, un hombre igual a lo que debería ser, y un hombre entre comillas, como se han vuelto la mayoría de nuestros contemporáneos, conviene citar aquí lo que un día dijo Gurdjieff al respecto en una de sus conferencias. Se expresó así: para definir al hombre, considerado desde nuestro punto de vista, las ciencias modernas, la anatómica, fisiológica o psicológica, no pueden ayudarnos, ya que cada una de las características que ellas describen se encuentra en un grado u otro en todo hombre, sin excepción, y en consecuencia, ellas no nos permiten destacar la diferencia exacta que queremos establecer entre los hombres. La medida de esta diferencia solo puede ser expresada por la fórmula siguiente: el hombre es un ser que puede hacer, y hacer significa actuar conscientemente y por su propia iniciativa. Y verdaderamente, todo hombre de juicio más o menos sano y capaz de ser, por poco que sea, imparcial, debe admitir que hasta ahora no ha habido ni habrá definición más completa y exhaustiva. Si se acepta esta definición, aunque sea provisionalmente, surge enseguida una pregunta. ¿Puede un hombre, que es producto de la educación y de la civilización contemporánea, hacer alguna cosa conscientemente y por su propia voluntad? No, responderemos en el acto. ¿Y por qué no? Por la única razón de que ya, como el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre lo demuestra y lo afirma categóricamente, apoyándose en pruebas experimentales, todo sin excepción, desde el comienzo hasta el fin, se hace por sí mismo en el hombre contemporáneo. No hay nada que un hombre contemporáneo haga por sí mismo. En su vida personal, familiar y social, en política, ciencias, arte, filosofía, religión, resumiendo, en todo lo que constituye el proceso de vida ordinaria del hombre contemporáneo, todo, desde el comienzo hasta el fin, se hace por sí mismo, y no hay una sola de esas víctimas de la civilización contemporánea que pueda hacer cosa alguna. Y esta afirmación categórica, experimentalmente probada por el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre, a saber, que el hombre ordinario no puede hacer nada, sino que todo se hace por sí mismo en él, coincide con lo que dice del hombre la ciencia positiva exacta contemporánea. La ciencia positiva exacta contemporánea dice que el hombre es un organismo muy complicado, que se ha desarrollado por evolución a partir de los organismos más simples y que se ha vuelto ahora capaz de reaccionar de una manera muy compleja a las impresiones exteriores. Esta capacidad de reacción del hombre es tan compleja y los movimientos reflejos pueden estar tan alejados de las causas que los provocan y condicionan que las acciones del hombre, o por lo menos una parte de ellas, le parecerían completamente espontáneas a un observador ingenuo. Según las ideas de Gurdjieff, el hombre ordinario es realmente incapaz del menor gesto o de la menor palabra independientes y espontáneos. No es en su totalidad sino el resultado de influencias exteriores. El hombre es una máquina transformadora, una especie de estación transmisora de fuerzas. Así, desde el punto de vista del conjunto de las ideas de Gurdjieff y en perfecto acuerdo con la ciencia positiva exacta contemporánea, el hombre solo difiere de los animales por una mayor complejidad en sus reacciones a las impresiones exteriores y por la estructura de su sistema de percepción. En cuanto a lo que se atribuye al hombre y que se llama voluntad, Gurdjieff niega completamente la posibilidad de su existencia en la presencia general del hombre ordinario. La voluntad es cierta combinación obtenida a partir de los resultados de propiedades bien definidas, especialmente elaboradas en sí mismos por los hombres que pueden hacer. En la presencia de los hombres ordinarios, lo que ellos llaman su voluntad es sólo la resultante de los deseos. La verdadera voluntad es señal de un elevadísimo grado de ser, en comparación con el ser de los hombres ordinarios, y sólo aquellos que poseen tal ser pueden hacer. Todos los demás no son más que autómatas, máquinas o juguetes puestos en movimiento por fuerzas externas que no actúan sino en la medida en que actúa, a merced de las condiciones exteriores, el resorte colocado en ellos, resorte que ellos no pueden ni alargar, ni encoger, ni modificar por su propia iniciativa.
De modo que, al mismo tiempo que reconocemos en el hombre las máximas posibilidades, le negamos todo valor como unidad independiente, mientras permanezca como es hoy en día. Para subrayar esa total ausencia de voluntad en el hombre ordinario, agregaremos aquí un pasaje tomado de otra conferencia de Gurdjieff, en el que se describen pintorescamente las manifestaciones de esa famosa voluntad atribuida al hombre. Dirigiéndose a una de las personas presentes, dijo a él: Usted disfruta de una fortuna considerable y de suntuosas condiciones de existencia. Usted goza del respeto y de la estima universales. A la cabeza de las importantes empresas que usted controla se encuentran hombres capaces, completamente dedicados a usted. En una palabra, su vida es un verdadero lecho de rosas. Usted dispone de su tiempo como mejor le parece, patrocina las artes, en un santiamén cierra un negocio de magnitud mundial mientras toma su café y hasta se interesa en el desarrollo de las fuerzas espirituales secretas del hombre. Usted no es ajeno a las cosas del espíritu y se siente a sus anchas como cualquier asunto filosófico. Es instruido y erudito. Gracias a sus amplios conocimientos en los campos más variados, usted tiene reputación de hombre inteligente, hábil para resolver cualquier problema. Usted es el modelo del hombre culto. Quienes lo conocen lo consideran hombre de gran voluntad y la mayoría incluso ve sus éxitos como los resultados de la manifestación de esta voluntad. En resumen, usted es, por todos los conceptos, digno de ser tomado como ejemplo y solo falta envidiarlo. En la mañana, usted se despierta algo deprimido por una pesadilla. Ese ligero malestar debió disiparse rápidamente, pero sin embargo dejó un rastro, cierta languidez y vacilación en sus movimientos. Usted se dirige hacia el espejo para peinarse y se le cae el cepillo. Acaba de recogerlo, cuando se le cae de nuevo. Vuelve entonces a recogerlo con una ligera impaciencia. Se le escapa de las manos por tercera vez. Usted trata de recogerlo al vuelo, pero un gesto torpe de la mano lo lanza contra el espejo. Usted se precipita demasiado tarde. ¡Crack! Aparece un estrellón en ese antiguo espejo del que tan orgulloso se sentía. ¡Al diablo con él! Y usted siente enseguida la necesidad de desahogar su cólera sobre algo o alguien. Al no encontrar el periódico al lado de su taza de café, porque al criado se le olvidó, la copa de su impaciencia se desborda y usted decide que semejante bribón no puede permanecer más en su casa. Ha llegado la hora de salir. Como el tiempo es maravilloso y usted no va muy lejos, le dice al chofer que irá a pie. Detrás de usted rueda silenciosamente el soberbio automóvil que acaba de comprar. El sol radiante produce en usted un efecto apaciguador. Una aglomeración que se ha formado en la esquina le llama la atención. Usted se acerca y en medio de la multitud ve a un hombre desmayado tendido en la acera. Un policía, ayudado por unos mirones, lleva al hombre a un taxi para conducirlo al hospital. Ahora usted pone atención al parecido que existe entre el rostro del chofer de taxi y el de aquel borracho que usted arrolló el año pasado cuando usted regresaba, también ligeramente achispado, de festejar un alegre cumpleaños. Y nota cómo se ligan en sus asociaciones este accidente de la esquina y la torta que comió aquel día. Ah, aquella maravillosa torta. Al olvidar su periódico, el criado le echó a perder su desayuno esta mañana. ¿No podría este daño ser reparado? Justo allí hay un elegante café donde usted va a veces con sus amigos, pero ¿por qué recordar de pronto al criado? Sus disgustos de esta mañana ya estaban casi olvidados, y ahora la torta es realmente tan buena con el café. Oye, ahí están dos jovencitas en la mesa vecina. ¡Qué rubia tan encantadora! Ella le lanza una mirada mientras le oye decir a su compañera: Ese sí es de mi gusto. Al llegar a su oído estas palabras, pronunciadas quizá intencionalmente en voz un poco alta, ¿osaría usted pretender que no ha sentido un estremecimiento íntimo? Y si yo le preguntase ahora, ¿valía realmente la pena ponerse en tal estado esta mañana por cosas tan nimias? Usted me respondería, por supuesto, con una negativa y juraría que en el futuro esto no le volvería a suceder. Hace falta decir cómo se transformó su humor mientras conocía a aquella rubia por la cual sentía interés y quien también lo sentía por usted. ¿Y cuál fue el estado de usted durante todo el tiempo que pasó con ella?
Usted regresa a su casa con una canción en los labios y hasta el espectáculo de su espejo roto no le saca más que una sonrisa. Pero a propósito, aquel importante asunto por el cual usted salió esta mañana, ¿solo ahora lo recuerda? Estupendo. Va, siempre se puede llamar por teléfono. Usted usa el teléfono y la señorita le da un número equivocado. Llama de nuevo y el error se repite. Un hombre le hace saber entonces que usted le molesta. Usted dice que no es culpa suya y de una cosa a otra se entera con sorpresa que usted es un granuja, un idiota, y que si vuelve a llamar una vez más, él... Una alfombra que se arruga bajo sus pies provoca una tempestad de indignación y hay que oír con qué tono reprende usted al criado que le trae una carta. La carta es de una persona que usted estima y cuya opinión le importa mucho. Su contenido es tan halagador que, al leerla, su irritación se disipa poco a poco para dar cabida a esa turbación deliciosa del hombre que oye pronunciar su propio elogio. Y usted termina su lectura de muy buen humor. Yo podría continuar así, pintando el cuadro de su día. Oh, usted, hombre libre. ¿Cree acaso que exagero? No, es una instantánea fotográfica, rigurosamente exacta, del natural. Hablando de la voluntad del hombre y de los diferentes aspectos de sus manifestaciones supuestamente autónomas, que no son sino motivo de rebuscamiento y de autoadulación para aquellas personalidades contemporáneas a quienes se llama buscadores, mientras que a nuestra manera de ver no son más que unos ingenuos, no estará mal recordar aquí lo que fue dicho por Gurdjieff en otra de sus conferencias. El conjunto de las ideas que expuso él en esa ocasión puede muy bien poner en claro el carácter ilusorio de esa voluntad que hoy se le atribuye a todo hombre. Se expresó así: el hombre viene al mundo como una hoja de papel virgen, y enseguida todos comienzan a ensuciar esa hoja, cubriéndola a cual más con inscripciones de toda clase: educación, lecciones de moral, informaciones supuestamente científicas, nociones diversas de deber, de honor, de conciencia, y así sucesivamente. Y todos proclaman el carácter inmutable e infalible de los métodos que utilizan para injertar estas ramas en el árbol de la personalidad del hombre. La hoja, poco a poco, se ensucia, y cuanto más ha sido ensuciada, es decir, cuanto más atiborrado está un hombre de informaciones efímeras y de todas las nociones de deber, de honor y otras que le han sido inculcadas o sugeridas, tanto más pasa por inteligente y meritorio a los ojos de los demás. Y la hoja manchada, viendo que la gente toma sus manchas por méritos, termina también por considerarse de la misma manera. He aquí el modelo de lo que calificamos con el nombre de hombre, agregándole muy a menudo palabras tales como talento o genio. Y nuestro talento, si al despertar no encuentra sus pantuflas al pie de la cama, está de un humor execrable por el resto del día. El hombre ordinario no es libre, ni en su vida, ni en sus manifestaciones, ni en sus humores. No puede ser lo que él quisiera ser, ni siquiera lo que él se cree. El hombre. Qué grandioso suena. La palabra hombre significa por sí misma corona de la creación. Pero, ¿les corresponde realmente ese título a los hombres contemporáneos? Y sin embargo, es muy cierto que el hombre debe ser la corona de la creación, ya que en él hay todas las posibilidades de adquirir datos exactamente semejantes a los del realizador de todo cuanto existe en el universo. Para tener el derecho de llamarse hombre, hay que serlo. Y para serlo, no es necesario, ante todo, con una perseverancia infatigable y un impulso de deseo inextinguible de todas las partes distintas e independientes que constituyen nuestra presencia general, es decir, con un deseo que venga simultáneamente del pensar, del sentimiento y del instinto orgánico, es necesario, digo, trabajar para adquirir un completo conocimiento de nosotros mismos, luchando a la vez sin descanso contra nuestras propias debilidades subjetivas. Luego, apoyándonos en los resultados así obtenidos por nuestra sola conciencia y que ponen en evidencia los defectos comprobados de nuestra propia subjetividad, así como los medios que permitirán combatirlos, llegar a desarraigarlos mediante una actitud despiadada hacia nosotros mismos. Hablando con franqueza, el hombre contemporáneo
Tal como podemos conocerlo cuando somos capaces de ser imparciales, no es ni más ni menos que un simple mecanismo de relojería, de construcción muy compleja, por cierto. El hombre debe, pues, esforzarse por penetrar cada uno de los aspectos de su mecanicidad, a fin de comprenderla a fondo. De lo contrario, no llegará jamás a apreciar en toda su amplitud, con todas las consecuencias y los resultados que ella implica, el significado que esta mecanicidad pueda tener, tanto para su propio futuro como para la justificación del sentido y del propósito de su venida al mundo y de su existencia. Para quien desea estudiar la mecanicidad humana en general y dilucidar bien su naturaleza, el mejor objeto de estudio es sin duda él mismo y su propia mecanicidad. Pero un estudio eficaz y una comprensión sensata con todo el ser, y no como un psicópata, es decir, con una sola parte de la presencia entera, no pueden ser sino el resultado de una observación de sí correctamente dirigida. A propósito de la posibilidad de llevar a cabo una observación de sí correctamente, sin riesgo de incurrir en ninguna de las consecuencias maléficas que resultan muy a menudo de tentativas de ese tipo, cuando son emprendidas en los conocimientos requeridos, nos parece indispensable decir, para evitar todo exceso de entusiasmo, que, según nuestra experiencia, basada en múltiples informaciones exactas, la cosa no es de ninguna manera tan simple como puede parecer a primera vista, y por eso es que tomamos como base de una observación de sí correctamente dirigida el estudio de la mecanicidad del hombre contemporáneo. Aún antes de emprender el estudio de esta mecanicidad y de todos los principios requeridos para una observación correcta de sí, el hombre debe decidir de una vez por todas que será sincero consigo mismo sin reserva alguna, que no cerrará los ojos ante nada, no se sustraerá a ningún resultado donde sea que lo lleve. Jamás tendrá miedo de sacar conclusiones y no se fijará de antemano límite alguno. Por otra parte, a fin de que la explicación de estos principios pueda ser convenientemente captada y asimilada por cada uno de los que seguirán esta nueva enseñanza, es indispensable instituir una forma de lenguaje apropiada, pues para tales elucidaciones no conviene en nada la forma actual. En cuanto concierne a la primera condición, hay que advertir desde el principio al hombre que no está acostumbrado a pensar y actuar según líneas conformes con los principios de observación de sí, que necesitará un gran valor para aceptar sinceramente los resultados obtenidos y no dejarse desalentar, sino someterse a ellos y perseverar con el creciente tesón que exige este estudio. Las conclusiones que deberá sacar serán tales que pongan patas arriba todas sus convicciones y creencias ya profundamente arraigadas, así como todo el orden de su pensar habitual, y en semejante caso, un hombre puede muy bien verse despojado, quizás para siempre, de todas sus ilusiones agradables, de todos los valores caros a su corazón que le habían asegurado hasta entonces una vida tranquila y muelle. Mediante una observación de sí correcta, un hombre puede desde los primeros días comprender claramente y reconocer sin lugar a dudas su total impotencia y su falta completa de recursos frente a todo cuanto lo rodea. De ese modo, se convencerá con todo su ser de que cada cosa lo dirige, de que cada cosa lo gobierna. Él mismo no gobierna ni dirige nada en absoluto. Es atraído o rechazado no sólo por todas las cosas animadas que tienen en sí mismas el poder de desencadenar en él tal o cual serie de asociaciones, sino también por cosas completamente inertes o inanimadas. Si se libera de toda imaginación de sí y de toda tendencia a dormirse, impulsos que se han hecho inherentes al hombre contemporáneo, sabrá que su vida entera no es más que una reacción ciega a estas atracciones o repulsiones. Verá claramente cómo se han formado sus pretendidas concepciones del mundo, sus opiniones, sus gustos, su carácter, etc. En suma, cómo se ha constituido su individualidad y bajo qué influencias es susceptible de ser cambiada. En cuanto a la segunda condición, el establecimiento de un lenguaje correcto es indispensable, ya que el lenguaje adoptado en nuestros días, el cual ha adquirido, por así decirlo, derecho de ciudadanía, el lenguaje en que hablamos, escribimos libros y transmitimos nuestro saber y nuestros conceptos, ha perdido nuestro criterio todo valor para un intercambio de opiniones más o menos exacto. Las palabras de las que está hecho nuestro idioma contemporáneo no pueden, debido al sentido arbitrario que la gente les da, aportar más que nociones indefinidas y relativas, de modo que el hombre ordinario las toma de una manera muy elástica.
Además, según nuestro parecer, si esta anomalía se introdujo en la vida de los hombres, es una vez más por culpa del sistema normal de educación aplicado a las generaciones jóvenes. Y este sistema es en gran parte responsable de ello porque, como ya dijimos, a fuerza de obligar a los jóvenes a repetir como loros la mayor cantidad posible de palabras, sin enseñarles nunca a diferenciarlas más que por su sonoridad, como si el sentido que ellas contienen no tuviera ninguna importancia. Este sistema de educación ha llegado poco a poco a hacer perder a la gente toda facultad de reflexionar sobre el significado o el alcance de las palabras que dicen o que se les dicen. Al haberse atrofiado esta facultad en la gente, mientras subsistía para ellos la necesidad de transmitir sus pensamientos de manera más o menos exacta, se vieron obligados, a pesar del número ya ilimitado de las palabras de los idiomas contemporáneos, o a tomar palabras prestadas de otras lenguas o a inventar nuevas palabras sin cesar, y todo eso para llegar al resultado siguiente. Cuando un hombre contemporáneo quiere expresar una idea para la cual dispone de una gran cantidad de palabras aparentemente adecuadas, y cuando con ese fin escoge una palabra que sus consideraciones mentales le indican que es la más justa, experimenta al mismo tiempo por instinto una duda sobre lo acertado de su selección, y entonces le da inconscientemente de nuevo a esa palabra el sentido subjetivo que siempre ha tenido para él. Como consecuencia de este hábito ya automatizado y de la desaparición gradual de toda capacidad de concentrar y de mantener sobre sí una atención activa, el hombre ordinario, siempre que pronuncia o oye una palabra, subraya sin quererlo tal o cual aspecto de la noción que esta palabra expresa, reduciendo así invariablemente su significado total a un solo rasgo. En otros términos, en vez de abarcar todas las implicaciones de la idea dada, esta palabra ya no significa para él más que el primer sentido que le viene a la mente, dependiendo del flujo automático de sus asociaciones. Y por consiguiente, cada vez que el hombre en el curso de la conversación oye o enuncia una misma palabra, le da un sentido diferente, a veces en total oposición al sentido propio de dicha palabra. Para todo hombre relativamente consciente de este hecho y más o menos capaz de observación, la conversación de dos de nuestros contemporáneos se vuelve, sobre todo cuando se le suman nuevas personas, un verdadero festival sonoro tragicómico. Cada interlocutor introduce su propio sentido subjetivo en todas las expresiones que forman los centros de gravedad sucesivos de esa sinfonía de palabras sin contenido, y para el oído de nuestro observador imparcial y prevenido, esto no evoca nada más que lo que llaman en los antiguos cuentos inoculupianianos de las mil y una noches, un fantástico absurdo cacofónico. Al conversar de este modo, nuestros contemporáneos se imaginan que se comprenden unos a otros e incluso están seguros de transmitirse sus pensamientos. Nosotros, que nos apoyamos en numerosos datos indiscutibles confirmados por experiencias psicofísico-químicas, afirmamos categóricamente que nuestros contemporáneos, mientras sigan siendo lo que son, es decir, hombres ordinarios, nunca lograrán, sea cual sea el tema del que hablen, y sobre todo si se trata de un tema abstracto, comprender con las mismas palabras las mismas ideas, y por consiguiente, jamás se comprenderán los unos a los otros. Por eso, en el hombre ordinario contemporáneo, toda experiencia interior, hasta una experiencia dolorosa que podría obligarlo a pensar y a llevarlo a resultados lógicos que pueden a veces ser muy beneficiosos para las personas a su alrededor, permanece inexpresable y se transforma simplemente para él en lo que se llama un factor de esclavitud. Por esa razón, el aislamiento de la vida interior de cada uno crece aún más, y lo que se llama instrucción mutua, tan necesaria para toda existencia colectiva, desaparece cada vez más. Como consecuencia de la pérdida de toda facultad de reflexión, el hombre ordinario contemporáneo, cuando oye o emplea en la conversación una palabra que sólo por su sonoridad le resulta familiar, nunca se detiene a pensar en esa palabra, ya que ha decidido, de una vez por todas, que él la conoce y que los demás también la conocen. Desde luego, la pregunta puede surgir en él si oye por primera vez una palabra totalmente nueva, pero en tal caso se contenta con sustituirla por otra cuya sonoridad le es familiar y se imagina entonces que la comprendió. Para aclarar más lo que se acaba de decir, un excelente ejemplo nos lo dará una palabra empleada hoy muy a menudo, la palabra mundo. Si la gente pudiera captar todo lo que sucede en su pensamiento cada vez que oye o pronuncia la palabra mundo, la mayoría debería admitir
a condición naturalmente de querer ser sinceros, que esa palabra no evoca en ellos ninguna noción precisa. Al captar su oído un sonido al que está acostumbrado y cuyo sentido le es supuestamente conocido, es como si se dijeran a sí mismos: "Ah, sí, el mundo. Yo sé lo que es", tras lo cual con toda serenidad pasan de largo. Si deliberadamente alguien llamara su atención hacia esta palabra y supiera obligarlos a decir lo que entienden exactamente con ella, primero se mostrarían desconcertados, pero recuperando pronto su aplomo, es decir, mintiéndose enseguida a sí mismos, recordarían la primera definición que les viniera, la que presentarían como suya, a pesar del hecho de que nunca antes la habían pensado. Y si ese alguien tuviera sobre varios de sus contemporáneos, aún escogidos entre aquellos que han recibido lo que se llama una buena instrucción, autoridad suficiente para obligarlos a decir exactamente lo que entienden por la palabra mundo, se les vería entonces dar vueltas y revueltas alrededor de la vacinilla con tanta mojigatería que uno se acordaría del aceite de ricino con ternura. Por ejemplo, quien haya hojeado algunos libros de astronomía dirá que el mundo es una multitud de soles rodeados de planetas situados a colosales distancias unos de otros y que forman en su conjunto lo que se llama la Vía Láctea, más allá de la cual, a distancias inconmensurables y fuera de los límites de los espacios accesibles a nuestras investigaciones, es de presumir que se encuentran todavía otras constelaciones y otros mundos. Otro interesado en la física contemporánea hablará del mundo como de una evolución sistemática de la materia que comienza con el átomo y se eleva hasta los más grandes conglomerados, tales como los planetas y los soles. Tal vez se referirá a la teoría de la similitud del mundo de los átomos y de los electrones con el mundo de los soles y de los planetas y así sucesivamente por el estilo. Otro más que por alguna razón ha hecho de la filosofía su manía y ha leído toda una ensalada al respecto, dirá que el mundo no es sino el producto de nuestra representación y de nuestras imaginaciones subjetivas, y que nuestra tierra, por ejemplo, con sus montañas y sus mares, con sus reinos vegetal y animal, no es más que un mundo de apariencias, un mundo ilusorio. Un hombre al corriente de las últimas teorías del espacio polidimensional dirá que el mundo es comúnmente considerado como una esfera infinita de 3 dimensiones, pero que en realidad un mundo tridimensional no puede existir como tal y que es sólo el corte transversal imaginario de otro mundo de 4 dimensiones, de donde proviene todo cuanto sucede a nuestro alrededor y al cual todo regresa. Un hombre cuya concepción del mundo se funda en los dogmas de la religión declarará que el mundo es el conjunto de las cosas existentes, visibles e invisibles, que Dios ha creado y que dependen de su voluntad. En el mundo visible nuestra vida es breve, pero en el mundo invisible, donde el hombre recibe la recompensa o el castigo por todo lo que ha hecho durante su estancia en este mundo visible, la vida es eterna. Una persona aficionada al espiritismo dirá que paralelamente al mundo visible existe otro, un mundo del más allá, y que ya han sido establecidas comunicaciones con los seres que pueblan ese más allá. Un fanático de la teosofía irá aún más lejos y afirmará que existen 7 mundos que se compenetran unos a otros y están compuestos de una materia cada vez más enrarecida, y así sucesivamente. En resumen, ni uno solo de nuestros contemporáneos sería capaz de dar una definición exacta aceptable para todos del sentido real de la palabra mundo. Toda la vida interior del hombre ordinario no es más que un contacto automatizado entre 2 o 3 series de asociaciones, hechas de impresiones anteriormente percibidas y fijadas en cada una de sus 3 localizaciones de naturaleza diversa o cerebros, bajo la acción de cualquier impulso que surge en él por casualidad. Cuando reaparecen estas asociaciones, o sea, cuando se produce una repetición de impresiones correspondientes, uno comprueba que, bajo la influencia de algún choque accidental exterior o interior, ellas desencadenan en otra localización la repetición de impresiones de idéntica naturaleza. Todas las particularidades de la concepción del mundo que se hace un hombre ordinario y los rasgos característicos de su individualidad resultan y dependen a la vez del orden en el cual los impulsos aparecen en él al momento en que percibe nuevas impresiones y del automatismo por el cual se desencadena el proceso de repetición de estas impresiones. Y es esto lo que explica la incongruencia, que puede ser observada hasta por el hombre ordinario, de las diversas asociaciones que no tienen entre sí nada en común,
las cuales se desarrollan simultáneamente en él en un estado pasivo. Estas impresiones son percibidas en la presencia general del hombre gracias a las tres clases de aparatos receptores de las 7 vibraciones planetarias, centros de gravedad, que se encuentran en él como en todo animal. La estructura de estos aparatos de percepción es la misma en todas las partes del mecanismo. Consisten en dispositivos que recuerdan los cilindros o discos de cera virgen para los fonógrafos. En estos cilindros se registran todas las impresiones recibidas desde el nacimiento y aún antes, desde el periodo de formación en el seno de la madre. Además, los diversos aparatos que constituyen este mecanismo general poseen cierto dispositivo automático gracias al cual toda nueva impresión queda grabada, por una parte paralelamente a las impresiones similares anteriores y por otra parte en orden cronológico. Así, toda impresión vivida se inscribe en varios lugares y en varios cilindros donde se conservará en toda su integridad. Estas impresiones grabadas tienen la propiedad, cada vez que entran en contacto con las vibraciones de una misma naturaleza y de una misma calidad, de animarse por sí mismas, y entonces dan lugar a una acción semejante a la que ha provocado su primera aparición. En esta repetición de impresiones anteriormente percibidas, la que engendra lo que se llama una asociación es esta, y los elementos de esta repetición que caen en el campo de la atención del hombre condicionan lo que se llama la memoria. La memoria de un hombre ordinario, comparada con la de un hombre armoniosamente desarrollado, está pésimamente adaptada para utilizar su reserva de impresiones previamente percibidas en el curso de su vida responsable. Con la ayuda de su memoria, el hombre ordinario no puede recuperar y utilizar más que una ínfima parte de su reserva total de impresiones, mientras que la memoria de un hombre verdadero toma en cuenta todas las impresiones sin excepción, sea cual fuera el momento en que hayan sido percibidas. Se han hecho múltiples experimentos que han establecido, con exactitud incontestable, que todo hombre, encontrándose en ciertos estados correspondientes, por ejemplo, a un cierto grado de hipnosis, puede recordar las más mínimas cosas que le hayan sucedido. Puede recordar todos los detalles circundantes, los rostros y las voces de todas las personas a su alrededor, desde los primeros días de su vida, cuando todavía era, como dice la gente, un ser inconsciente. Cuando un hombre está en uno de esos estados, uno puede poner en marcha artificialmente hasta los cilindros ocultos en los rincones más oscuros de su mecanismo, pero sucede también que estos cilindros se ponen en marcha por sí mismos bajo la influencia de un choque, manifiesto o no, provocado por una emoción cualquiera. Y ante el hombre aparecen entonces de pronto escenas olvidadas hace mucho tiempo, imágenes, rostros y así sucesivamente. En este punto, interrumpí al lector de esa conferencia y consideré oportuno agregar lo que sigue. Suplemento. Así es el hombre promedio ordinario. Un esclavo inconsciente enteramente al servicio de designios de orden universal que nada tienen que ver con su individualidad. Puede permanecer tal cual es durante toda su vida y luego, como tal, ser destruido para siempre. Sin embargo, la gran naturaleza le ha dado la posibilidad de no ser un simple instrumento ciego al servicio de estos designios objetivos de orden universal. Puede, sirviéndola y realizando lo que le ha ido y le ha sido asignado, ya que esa es la parte que corresponde a cada criatura, trabajar al mismo tiempo egoístamente para su propia individualidad. Esta posibilidad también le ha sido dada para servir a la meta común, pues el equilibrio mismo de esas leyes objetivas necesita tales hombres relativamente liberados. Aun cuando esa liberación sea posible, no se ha dicho que todo hombre tenga la suerte de alcanzarla. Pueden oponérsele muchas razones que en la mayoría de los casos no dependen ni de nosotros personalmente, ni de las grandes leyes cósmicas, sino solamente de las diversas condiciones accidentales de nuestra venida al mundo y de nuestra formación, entre las cuales las principales son desde luego la herencia y las circunstancias en las cuales se efectuó el proceso de nuestra edad preparatoria. Estas condiciones incontrolables pueden bastar para hacer imposible esta liberación. Para liberarnos de nuestra total esclavitud, la dificultad principal consiste en el hecho de que nos es necesario, con una decisión proveniente de nuestra propia iniciativa y una perseverancia sostenida por nuestros propios esfuerzos, es decir, no por la voluntad de otros, sino por nuestra propia voluntad, extirpar de nuestra presencia las consecuencias ya fijadas de ciertas propiedades de ese famoso órgano Kundabuffer,
con el que fueron afligidos nuestros antepasados e incluso las predisposiciones a esas mismas consecuencias que siempre pueden surgir de nuevo. Para permitirles comprender al menos de manera aproximada lo que representa ese extraño órgano y sus propiedades, así como las manifestaciones de sus consecuencias en nosotros mismos, nos es indispensable detenernos algún tiempo más en este asunto y dar algunos detalles suplementarios. La gran naturaleza, en su previsión y por razones importantes, sobre las cuales se darán explicaciones teóricas en conferencias ulteriores, se vio forzada a introducir, en la presencia general de nuestros antepasados lejanos, un órgano cuyas propiedades debían protegerlos contra toda posibilidad de ver y sentir la realidad. Por cierto, la gran naturaleza retiró más adelante este órgano de su presencia general, pero a causa de la ley cósmica llamada asimilación de los resultados de actos frecuentemente repetidos, según la cual la repetición frecuente de un mismo acto hace aparecer en toda concentración cósmica, bajo ciertas condiciones, una tendencia a reproducir resultados similares, la predisposición que se había formado en nuestros antepasados se transmitió por herencia de generación en generación, de modo que a partir del momento en que sus descendientes se establecieron en el proceso de su existencia ordinaria, numerosas condiciones que resultaron ser propicias para su manifestación conforme con las leyes, aparecieron en ellos las consecuencias de las diversas propiedades de ese órgano, y pasando por herencia de generación en generación, fueron asimilados poco a poco hasta el punto de dar, a fin de cuentas, casi las mismas manifestaciones que aparecieron en sus antepasados lejanos. Para comprender mejor la manera en que estas consecuencias se manifiestan en nosotros, consideremos un hecho que nuestra razón podrá captar perfectamente y que nada permite poner en duda. Todos los hombres son mortales, y cada uno de nosotros puede morir en cualquier momento. Y ahora preguntémonos, ¿puede el hombre representarse realmente y, por así decir, experimentar en su conciencia el proceso de su propia muerte? No. Su propia muerte y lo que experimentará en el curso de ese proceso, un hombre no puede representárselo jamás, por fuerte que sea su deseo de hacerlo. Hoy día, un hombre ordinario puede en todo caso representarse la muerte de otro hombre, aunque de manera muy incompleta. Puede representarse, por ejemplo, que cierto señor Pérez a la salida del teatro es arrollado por un automóvil y aplastado. O bien un letrero arrancado por el viento cae sobre la cabeza del señor González que pasaba por allí y lo mata en el acto. O también que el señor Martínez, por haber comido langostinos descompuestos, se ha envenenado, y por no haber quien lo salve, morirá al día siguiente. Cada uno de nosotros puede evocar sin dificultad cosas por el estilo, pero un hombre ordinario puede aceptar para sí la posibilidad que él admite para los señores Pérez, González y Martínez. ¿Puede él realmente experimentar lo desesperante que sería el descubrimiento de tal eventualidad? Piensa en lo que le sucedería al hombre que pudiera representarse claramente y experimentar la inevitabilidad de su propia muerte. Si reflexionáramos seriamente en ello y llegáramos realmente a tomar conciencia de nuestra propia muerte, ¿qué podría haber más terrorífico que esto? En la vida ordinaria, aparte de ese hecho terrible que es la inevitabilidad de nuestra propia muerte, hay en verdad, sobre todo en nuestros días, muchas otras cosas cuya simple imagen y la sola idea de que podríamos tener que vivirlas deberían despertar en nosotros un sentimiento de angustia indecible e insoportable. Piensen en aquellos contemporáneos nuestros que han perdido para siempre la posibilidad de toda esperanza objetiva real para su vida futura. Hablo de aquellos que, al no haber sembrado jamás nada durante su vida responsable, no tendrán como consecuencia nada que cosechar en el porvenir, y supongan que ellos tomen conciencia un día de la inevitabilidad de su muerte inminente. De solo pensar en esto se ahorcarían. La acción particular que ejercen en el psiquismo de los hombres ordinarios, las consecuencias de ese órgano, consiste precisamente en impedir que la mayoría de nuestros contemporáneos, esos seres tricéntricos en quienes habían sido puestas todas las esperanzas de nuestro Creador como posibles ayudantes para sus metas más elevadas, conozca ninguno de esos terrores reales. Así que ellos pueden seguir su existencia tranquilamente, cumpliendo en plena inconsciencia los fines para los cuales fueron creados, o al menos aquellos que corresponden a las metas más inmediatas de la naturaleza, ya que, debido a su vida anormal e indigna, han perdido toda posibilidad de servir a designios más elevados. Por el hecho de esas mismas consecuencias, no solo ignora su psiquismo tales terrores,
sino que hasta inventan para tranquilizarse toda clase de explicaciones fantásticas, plausibles solo desde el punto de vista de su ingenua lógica, tanto sobre lo que perciben realmente como sobre lo que no pueden percibir en absoluto. Supongan, por ejemplo, que el problema de nuestra incapacidad de experimentar plenamente los diversos terrores auténticos que nos pueden afectar, y particularmente el terror de nuestra propia muerte, se convierta en el tema candente del día, como sucede de tiempo en tiempo con ciertos temas en la vida actual. Es probable que todos nuestros contemporáneos, desde los simples mortales hasta los que llaman sabios, propondrían entonces una respuesta categórica de la que no dudaría ni un solo instante y se esforzarían echando espumarajos por la boca, como se dice, en demostrar que de hecho lo que protege a los hombres del riesgo de experimentar tales terrores es la voluntad que ellos poseen. Pero si se admite eso, ¿por qué no nos protege entonces esta pretendida voluntad contra todos esos pequeños miedos que nos asedian a cada paso? Con el propósito de entender lo que estoy diciendo ahora, es decir, de comprenderlo realmente con todo su ser y no solamente con ese pensar desviado, convertido, para desgracia de nuestros descendientes, en la propiedad dominante de los hombres contemporáneos, represéntese ahora lo siguiente. Hoy, después de esta conferencia, usted vuelve a su casa, se desviste y se acuesta. Pero en el instante mismo en que se mete en la cama, algo salta debajo de la almohada, corre a lo largo de su cuerpo y desaparece. Usted se tensa, aparta rápidamente la manta y se sienta en la cama bañado en sudor frío, y mientras los latidos de su corazón perturban la tranquilidad que reina en su habitación, usted descubre, escondido en los pliegues de las sábanas, un ratón. Reconózcalo con franqueza. ¿No le recorre todo el cuerpo un escalofrío de solo pensar en semejante cosa? ¿No es verdad? Y ahora esfuércese, le ruego, por hacer una excepción y representarse solamente con la ayuda de su pensar activo, sin la menor participación de la emotividad subjetiva fijada en usted, que semejante desventura le suceda. Se quedará entonces estupefacto al ver que usted reaccionaría de esa manera. ¿Qué hay, pues, tan terrorífico en eso? No se trata sino de un ratoncito familiar, la más inofensiva de todas las criaturas. Y ahora les pregunto, ¿cómo puede todo lo que acaba de ser dicho explicarse por medio de esa voluntad que se presume existe en todo hombre? ¿Cómo conciliar el que a un hombre lo asuste un tímido ratoncito, así como la amenaza de miles de otras tonterías que incluso podrían no suceder jamás, con el hecho de que no experimenta terror alguno ante la inevitabilidad de su muerte? En todo caso, explicar una contradicción tan flagrante por la acción de la famosa voluntad humana es imposible. Si ustedes confrontan esta contradicción a sangre fría, sin prejuicio alguno, es decir, sin ninguna de esas ideas hechas que les han sido inculcadas por pretendidas autoridades, cuyos sofismas ejercen además una influencia en la gente solo por su ingenuidad e instinto de rebaño, sin hablar de los resultados que una educación anormal hace surgir en su pensar, se les hace entonces plenamente evidente a ustedes que todos estos miedos, gracias a los cuales el hombre escapa del impulso de ahorcarse, son permitidos por la misma naturaleza en la medida en que ellos son indispensables para el proceso de existencia ordinaria. Y en efecto, sin ellos, sin todas estas mordeduras de pulga, ya que objetivamente no representan nada más, aunque los sentimos como terrores sin precedente, ya no podríamos experimentar ningún sentimiento de alegría, de tristeza, de esperanza, de decepción y otros más. No tendríamos ni preocupaciones, ni estímulos, ni aspiraciones, ni en general ninguno de esos impulsos que nos obligan a actuar, a tratar de lograr algo o a esforzarnos hacia una meta. Es precisamente el conjunto de lo que podría llamarse estas experiencias pueriles, sufridas automáticamente por el hombre ordinario, lo que por una parte constituye y sostiene su vida, y por otra parte no le deja ni tiempo ni posibilidad de ver y sentir la realidad. Si le fuera dado al hombre ordinario contemporáneo sentir o recordar, aunque solo sea mentalmente, que en un plazo previsto, por ejemplo, mañana, dentro de una semana o dentro de un mes, o incluso dentro de un año o dos, él debe morir y morir de veras, ¿qué subsistiría entonces, se pregunta uno, de todo cuanto hasta este día llenó y constituyó su vida? Todo perdería enseguida para él su razón de ser y su significado.
¿Para qué la condecoración que recibió ayer por largos años de servicio y que lo había colmado de alegría? ¿Para qué el guiño tan prometedor que al fin le lanzó aquella mujer que había sido hasta entonces el objeto de sus deseos constantes e insatisfechos? ¿Para qué el periódico con el café de la mañana, el saludo deferente del vecino en la escalera y todo eso que le agrada, el teatro en la noche y las horas de descanso y el dulce sueño? ¿Para qué todo eso? De más está decir que estas cosas ya no tendrán el significado que él les había dado hasta entonces si el hombre se entera de que la muerte llegará, aun cuando sea dentro de 5 o 10 años. Resumiendo, el hombre ordinario no puede ni debe mirar su propia muerte frente a frente. De pronto, bajo sus pies, el suelo se hundiría y con toda su agudeza surgiría la pregunta: ¿para qué esta vida? ¿Y por qué sufrir? Y precisamente, para que esta pregunta no pueda surgir, la gran naturaleza, convencida de que en la presencia general de la mayoría de los hombres ya no se constituía ningún factor de manifestaciones meritorias correspondientes a seres tricéntricos, ha favorecido en su sabiduría y su previsión la aparición, en su presencia general, de las diversas consecuencias de las propiedades indignas de ellos, propiedades que en ausencia de las realizaciones requeridas les permiten no percibir ni sentir la realidad. Y si la gran naturaleza se vio obligada a adaptarse a esta anomalía, en el sentido objetivo de la palabra, fue que debido a las condiciones de vida ordinaria establecidas por los hombres mismos, el deterioro de la calidad de las radiaciones requeridas para metas cósmicas elevadas exigía imperiosamente para el mantenimiento del equilibrio una compensación basada en el número de nacimientos y la duración de la existencia. Así pues, la vida no le es dada a los hombres para ellos mismos, sino para servir metas cósmicas elevadas, y por eso es que la gran naturaleza vela porque la vida pueda fluir en forma más o menos tolerable y no llegue a su fin prematuramente. Nosotros los hombres, ¿no engordamos nuestras ovejas y nuestros cerdos? ¿No los cuidamos? ¿No nos preocupamos por hacerles la vida tan cómoda como sea posible? Pero, ¿hacemos todo esto porque apreciamos su vida, por su vida misma? No. Hacemos todo esto para degollarlos un día y sacarles la buena carne que necesitamos con el máximo de grasa. Asimismo, la naturaleza toma todas las medidas para que vivamos sin caer presa del horror y para que no nos ahorquemos, sino que vivamos mucho tiempo. Luego, apenas ella lo necesita, nos degüella. Dentro de las condiciones de vida ordinaria de los hombres, tal como están establecidas, esta es una ley inquebrantable de la naturaleza. La vida nos es dada para una meta elevada y todos juntos estamos obligados a servirla. En eso está nuestra razón de ser y el sentido mismo de nuestra vida. Todos los hombres, sin excepción, son esclavos de esta grandeza. Todos deben someterse sin discutir y cumplir, sin engaño ni componenda de ninguna especie, lo que está determinado para cada uno según su ser, es decir, según lo que le ha sido transmitido por herencia y lo que ha adquirido conscientemente por sí mismo. Y ahora, después de todo lo que acabo de decir, quisiera, para regresar al tema principal de esta conferencia, recordarles dos expresiones que hemos empleado en varias ocasiones para definir al hombre, las de hombre verdadero y hombre entre comillas, y concluir así: el verdadero hombre, que ya ha adquirido su propio yo, así como el hombre entre comillas, que no lo posee, son ambos igualmente esclavos de esa grandeza. Sin embargo, hay entre ellos esta diferencia. El primero, asumiendo una actitud consciente frente a su esclavitud, adquiere la posibilidad, a la vez que sirve a la realización universal, de consagrar una parte de sus manifestaciones conforme a las previsiones de la gran naturaleza a la adquisición de un ser imperecedero, mientras que el otro, por no tomar conciencia de su esclavitud durante todo el proceso de su existencia, sigue siendo una simple cosa que cuando ya no se la necesita es destruida para siempre. Para hacer más comprensible y más concreto lo que acabo de decir, recurriremos a una imagen. Compararemos la vida humana en su conjunto con un gran río que surge de varias fuentes y que fluye por la superficie de nuestro planeta, y la vida de cada hombre en particular con una de las gotas de agua que componen este río de vida.
Este río fluye primero como una sola masa a lo largo de un valle relativamente plano. Luego, en el lugar donde la naturaleza ha sido sometida a lo que se llama un cataclismo no conforme con las leyes, se divide en dos corrientes distintas o sufre lo que podría llamarse la división de las aguas. Toda el agua de la primera corriente, poco después de franquear este lugar, desemboca en un valle aún más plano y, atravesando regiones despojadas de todo lo majestuoso y pintoresco, prosigue su curso hasta el vasto océano. La segunda corriente, por el contrario, corre a través de los obstáculos formados por el cataclismo no conforme con las leyes del que hemos hablado, y finalmente, abismándose en las grietas que son también consecuencias de este cataclismo, desaparece en las profundidades de la tierra. Después de la división de las aguas, las dos corrientes prosiguen su ruta independientemente y nunca más se mezclan, pero en ciertos momentos se acercan hasta tal punto que todos los resultados del proceso de su recorrido van a la par, e incluso a veces, cuando se producen grandes perturbaciones atmosféricas, tales como vientos, tempestades, etc., sucede que salpicaduras o gotas aisladas pasan de una corriente a la otra. Tomada individualmente la vida de todo hombre, hasta la edad responsable, corresponde a una gota de agua de la corriente inicial de este río, y el lugar donde se efectúa la división de las aguas corresponde al período en que él llega a la mayoría de edad. Antes de esta división, cada movimiento de las aguas que se efectúa conforme a las leyes para la realización del destino predeterminado del río entero se aplica en toda su amplitud, así como en sus más mínimos detalles, a cada gota separada, pero solo en cuanto esta gota pertenece a la masa total del río. Para la gota misma, todos sus desplazamientos propios, todas las direcciones que tome y todos los estados causados por sus cambios de posición, por las condiciones circundantes accidentales y por el ritmo acelerado o disminuido de su marcha, todo está completamente supeditado al azar. Las gotas no tienen un destino personal determinado. El destino predeterminado no existe sino para el río en conjunto. En el curso inicial del río de la vida, las gotas están unas veces aquí, otras allá. Un minuto después pueden dejar de existir como tales, pueden ser lanzadas fuera del río y evaporarse. Así pues, cuando la gran naturaleza se vio obligada por la vida indigna de los hombres a hacer degenerar la presencia de ellos de manera correspondiente, fue establecido que para la realización de todas las cosas existentes, el conjunto de la vida humana en la tierra estaría, de ahí en adelante, dividido en dos corrientes, y la gran naturaleza concibió un plan conforme a las leyes, en el que ella fijó gradualmente todos los detalles de realización, de tal modo que en cada una de las gotas de agua de la corriente inicial del río de la vida pudiese surgir o no surgir durante las luchas inferiores subjetivas contra su propio principio negativo, ese algo en virtud del cual se adquieren ciertas propiedades que permiten entrar en el momento de la división de las aguas en una u otra de las dos corrientes. Ese algo que en la presencia de cada una de esas gotas de agua sirve para realizar la propiedad correspondiente a una u otra de las corrientes, es en la presencia general de todo hombre que ha llegado a la edad responsable, ese yo que ha sido mencionado en la conferencia de hoy. Un hombre que posee su propio yo entra en una de las corrientes del río de la vida y el que no lo posee entra en la otra. El destino de cada gota del río de la vida es determinado en el momento de la división de las aguas por la corriente misma en que ella se introduce. Y eso porque, como ya he dicho, la primera de estas dos corrientes se vierte finalmente en el océano, es decir, en esa esfera de la naturaleza con la que ciertas grandes concentraciones cósmicas operan frecuentemente intercambios de sustancias por medio del proceso llamado Poidalisdiancha, del cual, por cierto, nuestros contemporáneos conocen un aspecto fragmentario que llaman ciclón. La gota de agua adquiere entonces la posibilidad de evolucionar como tal hasta la concentración superior siguiente. En cuanto a la otra corriente que se hunde al final de su curso en los abismos subterráneos, donde participa en el proceso llamado creación involutiva, que prosigue sin fin en el interior del planeta, esta es transformada en vapores y distribuida en esferas apropiadas con miras a nuevos surgimientos. Después de la división de las aguas, los grandes y pequeños procesos sucesivos que hasta en los detalles del movimiento exterior aseguran el cumplimiento de los destinos predeterminados de las dos corrientes, dependen también de esas mismas leyes cósmicas. Sin embargo, los resultados que de ellos derivan se subjetivizan, podría decirse, de manera correspondiente,
en cada una de las dos corrientes y funcionan entonces independientemente sin dejar de ayudarse y de sostenerse uno al otro. Estos resultados subjetivizados de segundo orden, surgidos de leyes cósmicas fundamentales, unas veces funcionan uno al lado del otro, otras veces se tropiezan o se cruzan, pero jamás se fusionan. Y la acción de estos resultados de segundo orden puede incluso, si las condiciones circundantes se prestan para ello, extenderse a las gotas sueltas. Para nosotros, hombres contemporáneos, el peor mal estriba en que, debido a diversas condiciones de nuestra vida ordinaria y sobre todo debido a nuestra normal educación, solo poseemos en la edad responsable presencias correspondientes a la corriente del río de la vida destinada a perderse en los abismos subterráneos. Y caemos en esa corriente. De allí en adelante nos arrastra donde quiere, como quiere. Y nosotros, sin reflexionar en las consecuencias, permanecemos pasivos, dejándonos llevar como los restos de un naufragio a la deriva. Mientras permanezcamos pasivos, no solo nos veremos constreñidos a no ser más que instrumentos al servicio de las creaciones involutivas de la naturaleza, sino que tendremos que someternos como esclavos por el resto de nuestras vidas al capricho de toda suerte de sucesos ciegos. Puesto que la mayoría de ustedes ya ha cruzado el umbral de la edad responsable y reconoce con toda sinceridad que todavía no han adquirido su propio yo, y puesto que ustedes se dan cuenta por otra parte, según lo esencial de lo que acabo de decir, de que las perspectivas que les esperan no tienen nada particularmente agradable, entonces, para que ustedes, justamente ustedes que han tomado conciencia de esto, no se descorazonen y no caigan en el pesimismo tan difundido en la vida normal de hoy, les diré con toda franqueza, sin reserva alguna, apoyándome en convicciones establecidas durante largos años de estudios, las que han sido reforzadas por múltiples experimentos conducidos de manera excepcional, experimentos en cuyos resultados he basado el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre, que incluso para ustedes no todo está perdido todavía. En efecto, los estudios y los experimentos que acabo de mencionar me han demostrado claramente y de manera definitiva que nuestra madre naturaleza, en su vigilancia infinita, ha previsto para los seres la posibilidad de adquirir el núcleo de su esencia, es decir, su propio yo, aún después de haber alcanzado la edad responsable. Esta previsión de la equitativa naturaleza consiste para nosotros en el hecho de que, mediante ciertas condiciones interiores y exteriores, nos ha sido dada la posibilidad de pasar de una corriente a la otra. La expresión primera liberación del hombre, que nos llega de las más remotas edades, indica precisamente esta posibilidad de pasar de la corriente destinada a perderse en los abismos subterráneos a la otra corriente, la que se vierte en los vastos espacios del océano sin límites. Pero pasar a la otra corriente no es así de fácil. No es querer pasar y ya está. Para pasar, necesita primero que cristalice inconscientemente en usted mismo unos datos que susciten en su presencia general un impulso constante e inextinguible del deseo de este pasaje. Luego le será necesaria una larga preparación. Ante todo, este pasaje le exige renunciar a todo aquello que en esa corriente del río de la vida considera como riquezas, pero que en realidad no son sino hábitos automáticos adquiridos por esclavitud. En otras palabras, usted debe morir a todo cuanto constituye la vida ordinaria. Es de esa muerte de la que hablan todas las religiones. Este es el significado de la sentencia que nos ha llegado de la antigüedad remota. Sin muerte no hay resurrección. Dicho de otro modo, si no muere, no será resucitado. En este caso no se trata de la muerte del cuerpo, porque para esa muerte no hay necesidad de resurrección. Si hay un alma, y más aún, un alma inmortal, ella puede prescindir de una resurrección del cuerpo. Esta resurrección no es en absoluto necesaria para comparecer en el juicio final ante nuestro Señor, como nos lo enseñan los padres de la Iglesia. No, todos los profetas enviados de lo alto y Jesucristo mismo han hablado de esa muerte que puede sobrevenir aquí, en esta vida, es decir, de la muerte del tirano, que hace de nosotros unos esclavos y cuya destrucción puede sólo asegurar la primera gran liberación del hombre. Resumiendo las ideas que acaban de ser expuestas, tanto en la conferencia como en el suplemento que les agregué hoy, acerca de las dos categorías de hombres que desde el punto de vista de su contenido interior no tienen nada en común entre sí,
Y respecto al hecho afligente de que, debido al deterioro progresivo de las condiciones de su existencia ordinaria y particularmente de su nefasto sistema de educación, las diversas consecuencias de las propiedades del órgano Kundabuffer se manifiestan mucho más intensamente en la presencia general de los hombres de estos últimos tiempos, yo considero indispensable decir y hasta recalcar que todos los malentendidos que surgen en nuestra vida colectiva y sobre todo en nuestras relaciones mutuas, todos los disgustos, disputas, arreglos de cuentas, decisiones precipitadas, decisiones cuya realización tiene como consecuencia fatal interminables procesos de remordimiento de conciencia, e incluso todos esos grandes acontecimientos, tales como guerras, guerras civiles y otras calamidades, son simples efectos de una característica de la atención de los hombres ordinarios que nunca han trabajado sobre sí mismos, que yo llamaría reflejar la realidad al revés. Todo hombre capaz de reflexionar con un poco de seriedad, sin identificarse con sus pasiones, estará de acuerdo con nosotros acerca de todo lo que acaba de decirse sin toma en consideración un simple hecho, muy frecuente en el proceso de nuestra vida interior, a saber, que todas las pruebas que se nos hacen tan terribles cuando pasamos por ellas, nos parecen por el contrario después de un lapso de tiempo, a veces insignificante, cuando han sido reemplazadas por otras y recordadas por casualidad, al ser sometidas a un razonamiento lógico ligado a nuestra disposición de ánimo, que no valen un comino. Porque los resultados de su pensar y de su sentimiento muy a menudo llevan al hombre ordinario a hacer de una pulga un elefante y de un elefante una pulga. Las manifestaciones de esta funesta prioridad y propiedad en la presencia general de los hombres adquieren particular intensidad durante sucesos tales como guerras, revoluciones, etc. Y es entonces cuando aparece de la manera más evidente un estado que incluso ellos son capaces de comprobar, bajo cuya influencia caen todos, salvo raras excepciones, y que ellos mismos llaman hipnosis colectiva. Lo que caracteriza este estado es que los hombres ordinarios, cuyo pensar, ya bastante débil sin esto, se debilita aún más durante tales periodos, caen bajo la influencia de las funestas elucubraciones de cualquier demente y, convirtiéndose literalmente en víctimas de estas elucubraciones, se manifiestan entonces de manera completamente automática. Mientras están bajo la influencia de esta propiedad maléfica, arraigada ya en los hombres ordinarios de nuestro tiempo, su presencia general deja totalmente de poseer ese algo sagrado que se llama conciencia moral objetiva, cuya adquisición se les había hecho posible gracias a los datos depositados en ellos por la gran naturaleza, como en unos seres a la imagen de Dios, para distinguirlos de los simples animales. Los hombres de cierto conocimiento consideran sinceramente lamentable esta propiedad de nuestros contemporáneos porque, desde hace ya tiempo, según los datos históricos, al igual que por las experiencias de numerosos sabios verdaderos de épocas pasadas, la gran naturaleza ya no tiene más necesidad de un fenómeno como el de la hipnosis colectiva para mantener su equilibrio. Al contrario, las manifestaciones periódicas de esta propiedad en los hombres la obligan siempre a nuevas adaptaciones, como por ejemplo el incremento de la tasa de natalidad, las modificaciones de lo que llaman el tempo del psiquismo general y así sucesivamente. Después de todo lo que acabo de decir, me parece necesario insistir en el hecho de que todos los datos históricos llegados hasta nuestros contemporáneos y que he conocido por casualidad, hablo de los datos que se refieren realmente a lo que ha pasado en la vida de los hombres de otras épocas y no de los que han sido inventados por los sabios contemporáneos, sobre todo por los sabios germánicos, cuya historias han atiborrado todos los cerebros jóvenes en la superficie de la Tierra, demuestran claramente que los hombres de épocas pasadas no se dividían en dos corrientes, sino que todos seguían una sola misma corriente de vida. La vida entera de la humanidad no se ha dividido en dos corrientes, sino a partir de la civilización llamada Ticliamushiana, que precedió inmediatamente la civilización babilónica. A partir de ese momento fue cuando se organizó poco a poco el modo de existencia actual de la humanidad, cuya vida, como todo hombre de sentido común debe reconocer, no puede transcurrir en lo sucesivo de manera más o menos tolerable, a menos que los hombres sean divididos en amos y esclavos. Aun cuando seramos ser esclavos igualmente indignos de lo que debieran ser los hombres, unos para otros, como hijos de nuestro Padre común, sin embargo, dadas las condiciones existentes a las que ya está sometido todo el proceso de la vida colectiva de los hombres, y cuyo origen se remonta a la más remota antigüedad, debemos reconciliarnos con ese hecho,
y aceptar un arreglo que, desde el punto de vista de una razón imparcial, corresponda a nuestro bien personal sin contravenir por ello los mandamientos que han sido promulgados especialmente para nosotros los hombres, por la fuente primera de todo cuanto existe. Tal arreglo es posible, a mi parecer, si algunos hombres toman conscientemente como meta principal de su existencia adquirir en su presencia todos los datos necesarios para hacerse amos entre sus semejantes. Si partimos de este principio y nos conformamos a la sabia sentencia de los antiguos tiempos, que afirma que para ser un justo y buen altruista es indispensable ser primero un egoísta de pura sangre, cada uno de nosotros, aprovechando el sentido común que nos dio la gran naturaleza, debe fijarse como meta esencial la de convertirse en amo. No un amo en el sentido que esa palabra ha tomado para los hombres contemporáneos, o sea, alguien que tiene muchos esclavos y mucho dinero, usualmente recibidos por herencia, sino un hombre que, gracias a sus actos objetivamente virtuosos hacia los que lo rodean, es decir, gracias a los actos manifestados solo bajo el dictado de su razón pura, sin ninguna participación de los impulsos que engendran en él, como en todos los hombres, las consecuencias de las propiedades del funesto órgano Kundabuffer, adquiere en sí mismo ese algo que obliga a todos los que lo rodean a inclinarse ante él y a ejecutar sus órdenes con devoción. Pues bien, considero concluida esta primera serie de mis obras y en forma tal que yo mismo estoy satisfecho de ella. En todo caso, me doy mi palabra de que a partir de mañana no dedicaré ni 5 minutos más de mi tiempo a esta primera serie. Y ahora, antes de ponerme a redactar la segunda serie, para darle una forma, en mi opinión, accesible a todos, tengo la intención de descansar un mes entero, de no escribir absolutamente nada y, para estimular mi organismo en extremo fatigado, beber suavemente las 15 botellas que me quedan de ese super ultra celeste néctar que se llama hoy en la tierra Calvados Añejo. Este Calvados Añejo, dicho sea de paso, es ese del que merecí descubrir por casualidad hace varios años 27 botellas, sepultadas bajo una mezcla de cal, arena y paja finamente cortada, un día de invierno en que cavaba una fosa para conservar zanahorias en una de las bodegas de mi principal residencia actual. Con toda probabilidad, estas botellas de divino licor habían sido enterradas por monjes que vivían en aquel lugar lejos de las tentaciones mundanas para la salvación de sus almas. Me parece ahora que no fue sin intención que las habían enterrado allí, y que en virtud de la facultad llamada intuición perspicaz, cuyos datos hay que creer que se habían constituido en ellos gracias a su vida piadosa, previeron que este divino líquido caería en manos dignas de comprender el significado de tales cosas, y que incitaría al poseedor de estas manos a exaltar con toda conciencia el sentido del ideal en el cual la corporación de aquellos monjes se fundaba, a fin de que se efectuara su mejor transmisión a la generación siguiente. Durante este tiempo de reposo, merecido en todos los sentidos, quiero beber este espléndido líquido, el único que en estos últimos años me ha dado la posibilidad de tolerar sin sufrimiento la presencia a mi lado de los animales, mis semejantes, y de escuchar nuevas anécdotas y a veces, por falta de nuevas, escuchar las viejas, naturalmente con la condición de que el narrador sea bueno. Apenas es mediodía. Y como la palabra que me he dado de no escribir nada más para esta primera serie comienza solamente mañana, me queda un poco de tiempo, y sin faltar a mi juramento puedo agregar, con la conciencia tranquila, que hace un año o dos había decidido categóricamente que apareciera tan solo la primera serie de mis obras. En cuanto a la segunda y a la tercera series, tenía la intención de no publicarlas, sino organizar su propagación para realizar una de las tareas fundamentales que me he fijado a mí mismo bajo juramento de mi esencia, y que consiste en convencer, cueste lo que cueste, a todos mis contemporáneos de lo absurdo de todas sus ideas inveteradas sobre la pretendida existencia de otro mundo, con su famoso y tan maravilloso paraíso y su tan espantoso infierno, probando teóricamente, demostrando luego prácticamente con una evidencia tal que hasta una perfecta víctima de la educación contemporánea no sería capaz de comprenderlo sin estremecerse, que en verdad el paraíso y el infierno existen no en alguna parte, en otro mundo, sino aquí abajo, cerca de nosotros, en la tierra. Después de la publicación de los libros de la primera serie, me propongo, para difundir las ideas contenidas en las obras de la segunda serie, organizar simultáneamente en diversos centros importantes lecturas públicas abiertas a todos. En cuanto a los libros de la tercera serie,
Tengo la intención de no permitir el acceso a ellos, sino a los oyentes de la segunda serie, que hayan sido seleccionados según mis instrucciones precisas por personas especialmente preparadas y que sean capaces de comprender las verdades objetivas reales que en ellos expondré a la luz.